Escrituras. Vamos a empezar con Marcos, capítulo 1, ya lo hemos leído al principio del servicio. Vamos a leerlo una vez más para yo decirle cuál es mi motivación para tomar estos versículos. El tema o título de la prédica, se lo digo después de leer los versículos. Esperando y orando que todos ustedes tengan lápiz y papeles para escribir. Marcos, yo estoy en Lucas. Denme un segundito. Marcos 1. Yo dije Lucas. No, en Marcos 1. Versículos 16 y 17. Marcos 1, versículo 16, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pecadores. Ese era su trabajo, ¿no? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pecadores de hombres. Vamos a orar una vez más. Padre, no oramos muchas veces a través del servicio por qué costumbre. Es por necesidad. Es por necesidad. Es porque entendemos y confesamos que si el Espíritu de Dios no obra, en vano obra el hombre. La salvación es de Dios. La salvación es de Jehová, dice tu palabra. No solamente la salvación, la edificación de la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Es por ello que en oración, en el nombre del Señor Jesucristo, te rogamos: Espíritu Santo, ministranos en esta mañana. Bendícenos por medio de tu palabra. Santifícanos por medio de tu verdad, Padre. Haznos más a la imagen de Cristo Jesús. Y es en su nombre y para su gloria que te rogamos esto. Amén. Hermanos, ahora sí, pueden anotar el título. El título de la prédica, dicho sea de paso, es de la serie que termino hoy, Discipulado y Cambio. Discipulado y Cambio. El tema o el título es Evangelismo. Evangelismo. Y con esto estoy terminando hoy, como le dije, la serie Discipulado y Cambio. Discipulado y Cambio. ¿Qué es evangelismo? No. Si yo le pregunto a usted, una pregunta, tal vez una de las preguntas más fundamentales, sencillas, básicas, ¿no?, de un cristiano evangélico, sería esto: ¿qué es evangelismo? Evangelismo es, en esencia, una forma muy sencilla de definir, y si está tomando nota, esto es evangelismo, en esencia. Evangelismo es cuando de tal manera amamos a Cristo Jesús que buscamos promoverle. Quiero decir con ello, exaltarle, glorificarle, engrandecerle. Que buscamos promoverle, y donde amamos las personas que la queremos introducir a Cristo. Eso es evangelismo. En otras palabras, es un estilo de vida. Evangelismo es, repito, cuando de tal manera amamos a Cristo que le queremos engrandecer. Y cuando de tal manera amamos a los hombres, al pecador, no, a las personas, que las queremos introducir a Cristo. En esencia, eso es evangelismo, ¿no? Perdón. Y tengo una tesis que le voy a decir, así que si está escribiendo, ponga, ponga tesis. Sí. El ser un discípulo de Cristo necesariamente implica ser pecadores de hombres.
Esa es la tesis. Pecadores de hombres. Sí, de hombres. Pescadores de hombres, sí. Es el segundo en un día, wow. Aquellos de ustedes saben lo que estoy hablando, algunos no. Eh, Gloria a Dios por lo que no saben lo que estoy hablando. Ok, entonces es la tesis, ¿no? Que todo discípulo, ¿no? Todo discípulo debe de evangelizar. Todo discípulo se debe de convertir en un pescador de hombres, ¿no? Entonces, en esta tesis, permíteme dar el primer punto y es parte de la tesis. Punto número 1, Romano, escribo. Todo cristiano, entre paréntesis, ¿qué quiero decir? Todo cristiano, cada cristiano debe amar a los no salvos. ¿No? Y eso nos debe llevar a introducirlos o a querer introducirlos a Cristo. Pero hasta ahí, ustedes lo que tienen que apuntar es que todo cristiano, cada cristiano, o cada nada más, debe amar a los no salvos. Y yo le agrego, y esto debería de llevarnos a nosotros a quererlos introducir a Cristo. Permítame darle un ejemplo que me vino a la mente. Hace muchos años, ustedes conocen, o muchos de ustedes conocen a Dr. Aker, es la persona para la cual yo tengo el privilegio de trabajar, y él era muy amigo, ¿no? De una persona que está ahora en la presencia del Señor, de Jesús, un hermano que con ojos redimidos a Jesús está mirando, a Steve Ross. Steve Ross. Y ellos iban caminando, un día hablando, ¿no? Y se encuentran con una persona. Comienzan a hablar. Los que conocen a Steve Ross saben que este era Steve Ross. Comienzan a hablar con la persona y al principio, inmediatamente en la conversación, Steve le dice a esta persona, permítame introducirte a mi mejor amigo. Y Dr. Aker, contándome la historia, me dice que por adentro él pensó, wow, yo sabía que yo era amigo de Steve, que yo era amigo cercano de él, pero no me imaginé que él me tenía a mí o me consideraba a mí como su mejor amigo, ¿no? Y eso le pasa por la cabeza a Dr. Aker, rápido, ¿no? Wow, y Dr. Aker hace así, ¿no? Pensando y casi se prepara para darle la mano al Señor y Steve Roll le dice, se llama Jesús, el Cristo. Entonces, y Dr. Aker baja la mano y la entra al bolsillo, ¿no? Y él le introduce inmediatamente a su mejor amigo, al Señor Jesucristo. Steve Ross, hermanos, en carne, por así decir, ¿no? Ese es un ejemplo vivo de un hombre que amaba de tal manera a Cristo Jesús y al prójimo que buscaba constantemente introducirlos a Cristo Jesús. No había un día, creo, puedo yo decir por su vida, ¿no? No había una oportunidad que este hermano desaprovechaba, ¿no? Miren, todo cristiano, esto es parte de la tesis también, la primera es que todo cristiano debe amar a los no salvos. La segunda parte de la tesis es, todo cristiano, entre paréntesis o comillas, debe orar por la salvación de los no salvos. Entonces la tesis es esta, tres oraciones, por así decir. La primera o tres partes es que el ser un discípulo de Cristo necesariamente implica ser pescadores de hombres. Todo cristiano, cada cristiano, no debe amar a los no salvos. Y la tercera parte era que todo cristiano, cada cristiano debe orar por ellos. Debe orar por la salvación de los no salvos, ¿no? Y con amor, humildad y sabiduría presentarle el Evangelio del Señor Jesucristo, cuál es el único camino o el único mensaje que trae salvación a las personas, ¿no? Y ustedes recordarán en la serie Discipulado y Cambio que es un discípulo, ¿no? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, como yo le dije anteriormente, es aquella persona
o es la persona que escucha el llamado del Señor Jesucristo, venid a mí. ¿Se recuerdan? Lo leemos en Mateo 11, no tienen que ir allá. Es una persona que escucha el llamado del Señor Jesús, venid a mí. Es venir a Jesucristo. Y donde ese llamado, ¿no? Por la obra del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo obra en aquella persona que está escuchando este llamado de venir a mí, que lo hace imposible rechazar el llamado de ir a Cristo, ¿no? Eso es un discípulo, aquella persona entonces que escucha el llamado de Jesús, venid a mí. ¿Y qué dice el Señor Jesús? La otra parte de ser un discipulado. Y aprended de mí. Eso es un discípulo. Un discípulo de Cristo es una persona entonces que va a Cristo y por así decir, gasta todo el resto de su vida aprendiendo del Señor Jesucristo, ¿no? Aprendiendo del Señor Jesucristo. En Mateo 16, si quieren puede venir, si no está bien. Mateo 16, dice la palabra de Dios, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Miren, el seguir a Cristo, hermanos, requiere muchas cosas. El ser un discípulo de Cristo, ¿no? Y seguirle requiere muchas cosas, ¿no? Pero una que necesariamente requiere es que nosotros seamos pecadores de hombre, ¿no? Pescadores de hombres. Miren, el seguir a Cristo o la conversión, ¿no? Es un cambio que el Espíritu Santo produce. Por ejemplo, leemos en las Escrituras la conversión, ¿no? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Es un cambio enorme, ¿no? Es una transformación, es un volver a nacer, es una nueva creación. Y todos estas palabras que yo les mencioné son literalmente bíblicas, ¿no? Ejemplos que las escrituras utilizan para ilustrar, ¿no? El cambio, ¿no? O la transformación que produce la salvación. Es un nuevo nacer, es un nuevo comenzar, es un fruto diferente, un árbol diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mire, esa transformación del corazón produce, entre otras cosas, ¿no? Primordialmente un amor por los no salvos, ¿no? Un amor por los no salvos, que los lleva a anhelar que sean salvos, ¿no? El corazón del Padre, del Padre Celestial, dicho sea de paso, palpita, ¿por qué? Por la salvación de los pecadores. El Hijo también. El corazón del Padre, ahora estoy hablando del Padre como yo, usted palpita, ¿por qué? Con el anhelo más grande de un padre cristiano, y me está escuchando bien, el anhelo más grande de un padre creyente, de un padre que es un discípulo de Cristo, es ver a sus hijos salvos, ¿no? El de la madre, el anhelo mayor de una madre, ¿no? Que sigue a Cristo es ver a sus hijos. El anhelo mayor de un amigo, ¿no? De un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Es ver a las personas, a sus hijos, a sus amigos, sus compañeros de trabajo, experimentar la salvación. Miren, yo recuerdo en una forma viva una prédica un día miércoles, incluso, ¿no? De un hermano dominicano, dicho sea de paso, ¿no? Alberto Ovalle, que cuando joven vino al Señor. Y era en una prédica que él compartió con nosotros que se llamaba La oración poderosa. Y si me pregunta después del servicio, le puedo incluso de memoria decir los puntos que él compartió con nosotros. Una prédica súper poderosa, llena del Espíritu Santo. Y una de las cosas que él mencionó,
que cuando él vino a Cristo desde joven, a una edad joven, ¿no? Todas las madrugadas se levantaba. Él vino a Cristo primero que sus padres. Él decía, todas las madrugadas, él se levantaba, iba a la habitación de sus padres y de rodillas y con las manos puestas en la puerta de la habitación de sus padres, llorando todas las madrugadas, le rogaba, Cristo, salva a mi padre. 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 Cristo, salva a mis padres. Hasta que yo vine a Cristo, sus padres, ¿no? Y ese es el corazón de un discípulo de Cristo, que llora hasta ver a su persona querida venir a la salvación en Cristo Jesús. Miren, en Lucas 8, venga conmigo, Lucas 8, versículo 38. Aquí tenemos el endemoniado gadareno de esta región opuesta a Galilea, al otro lado, ¿no? Dice del mar o del lago. Había un endemoniado que tenía un gran tiempo, dice la escritura, no dice qué tiempo, dice tenía un largo tiempo poseído por demonios. Las escrituras dicen que eran muchos demonios, ¿no? Tiene un encuentro con Jesús y el Señor Jesús, ¿no? Le saca a todos los demonios, ¿no? Pero miren lo que pasó, solamente quiero leer el versículo 38 y 39. Miren lo que pasó, dice, el hombre de quien habían salido los demonios les rogaba que les dejase estar con él. El endemoniado, bueno, ya no era más endemoniado, el que era endemoniado, ¿no? Con agradecimiento y en devoción y amor al Señor Jesucristo, le dijo, le rogaba, dice la escritura, le rogaba que él quería estar con él, que él quería ser parte de los otros discípulos, que él quería vivir o estar físicamente con él. Pero el versículo no dice literalmente, pero Jesús le despidió diciendo, o sea, le dijo que no, y lo despide, le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice el versículo, y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El punto es, hermanos, no todo discípulo dejaba todo para seguir a Cristo físicamente, ¿no? Así hoy en día, algunos son llamados, ¿no? A dejarlo todo para seguir a Cristo. A dejarlo todo, ¿no? Para seguir a Cristo. Le llamamos a misioneros, le llamamos a pastores a tiempo completo, le llamamos evangelistas a tiempo completo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría en el tiempo de Jesús y hoy en día no son llamados a seguir a Cristo, no para convertirse, no en evangelistas, no como vocación. Y esta es la diferencia, como vocación, ¿no? Cristo no llama a todo discípulo a que de vocación sean pescadores de hombres, ¿no? Cristo llama a la inmensa mayoría de sus discípulos a regresar a sus casas para que cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos, ¿no? Y eso se convierte en una dominante característica, ¿no? En nuestra vida, evangelizar, ¿no? Pero en los dos casos, los que son llamados a dejarlo todo para físicamente y de vocación seguir a convertirse, ¿no? en evangelistas, y los demás que son la gran mayoría, ¿no? Ambos se deben de convertir o tienen que ser pescadores de hombres, ambos, ¿no? Ahora bien, de la tesis ahora me muevo a las pruebas. Dos pruebas que voy a compartir con ustedes para probar que la tesis está correcta. ¿Me entienden? Que es verdad que todo discípulo de Cristo necesariamente tiene que ser un pescador de hombres. Necesariamente, ¿no? Que tiene que amar a los no salvos y que ese amor lo debe de llevar a compartir el evangelio. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, la primera prueba es Jesús, cuyo ejemplo
todo discípulo está llamado a seguir. ¿Qué es un discípulo? Yo le dije, un discípulo es una persona que escucha el llamado de Jesús de venir a mí y que gasta toda su vida aprendiendo de Él. En otra palabra, aprendiendo, perdón, para imitarle. ¿Ok? Aprendiéndole para imitarle. No vaya allá, pero en Mateo 10 y en Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué dice las escrituras aquí? Que el discípulo, no, o el maestro, lo que está haciendo con el discípulo es que lo está perfeccionando para que el discípulo sea igual al maestro. ¿Ok? Entonces, si Jesús es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos y Él nos está perfeccionando para ser como Jesús, ¿no? Vamos a ver entonces en un minuto cómo era Jesús con relación a evangelizar. Ahora, otra cosa que tengo que añadir, no solamente es el ejemplo de Jesús, pero en Romanos 8, versículo 29, el apóstol Pablo nos dice cuál es el eterno propósito de Dios para salvarlo a usted. ¿Cuál es el eterno propósito de Dios, según Romanos, versículo 29, para salvar a Daniel Castellanos? ¿Cuál es el eterno propósito de Dios? Es muy fácil. Usted no tiene que ir allí. Hacerlo a Él a la imagen del Señor Jesucristo. No, es hacerlo a Él a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso Él es un discípulo y Él tiene que aprender del Maestro. Y esa es el eterno propósito de Dios para salvar a un individuo. Hacerlo igual al Maestro, hacerlo igual que el Señor Jesucristo, ¿no? Y esto es algo, ¿no?, que no tiene que esperar hasta que con ojos redimidos le vamos a ver, ¿no? Y con un cuerpo y una mente redimidos le vamos a ver y vamos a ser perfectos así como el Señor Jesucristo es perfecto. Esto es algo que comienza en el momento que el Señor Jesucristo nos salva. Esto es algo que nosotros experimentamos a diario. Esto es algo que a diario el Espíritu de Dios nos va moldeando para hacernos cada vez más y más a la imagen del Maestro, ¿no? Ahora, la tercera parte, o el tercer punto, los ejemplos. Vamos a ver entonces los ejemplos del Señor Jesús. Y venga conmigo entonces al Evangelio según Juan, al capítulo 3. Ejemplos del Señor Jesucristo evangelizando o viviendo evangelismo. El primer ejemplo que vamos a ver lo encontramos en Juan 3 con Nicodemos. ¿Quién era Nicodemos? Un principal entre los judíos que se acerca a Jesús de noche y, bueno, el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Interesante, el Señor Jesucristo va directo al punto, va directo al problema, va directo a evangelizarlo. ¿No? Nicodemo le dice, se sabe, es obvio que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales, ¿no?, los milagros poderosos que tú haces, al menos que Dios esté con él. Jesús le dice, no, me interesa hablar de señales, lo que me interesa es la salvación tuya. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder entrar al reino de los cielos. Tú no lo vas a poder ni siquiera ver, el reino de los cielos, ¿no? Y comienza Jesús a decirle a él que el nacimiento, la salvación, es una obra soberana de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Nicodemo va a estar de perdido, más perdido y más perdido. Y entonces Jesús le va explicando, le dice, Nicodemo, mira, lo que tú tienes que hacer, comienza a hablar de una manera más simple. El versículo 14 le dice,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Dice Nicodemo, tú tienes que creer. Nicodemo, tú tienes que creer en el Hijo de Dios. Nicodemo, tú tienes que creer en mí. Nicodemo, tú tienes que poner fe. Tu confianza, toda tu confianza, no en las obras, Nicodemo, en mí. Y le dice, hermano, si leemos este versículo tantas veces, que nos lo sabemos todas de memoria. Este versículo ocurrió en un contexto de Jesucristo hablando con Nicodemo. Y le dice, Nicodemo, de tal manera Dios te amó, que mandó a su único hijo para morir por ti, para que si tú hoy pones tu confianza en él, no te pierdas, mas tenga vida eterna. Nicodemo tiene que creer. ¿No? En el capítulo 4 vemos otro ejemplo. Las escrituras, especialmente por supuesto los evangelios, están llenos de Jesús evangelizando. El capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Vamos a ver del versículo 19. Pero antes, permíteme decirle, aquí en este encuentro Jesús con la mujer samaritana, ¿no? ¿Quién eran los samaritanos? Bueno, entre muchas cosas, los samaritanos eran personas, ¿no?, que habían abandonado las escrituras. El Nuevo Testamento eran lo que tenían, ¿no? La habían abandonado como la revelación de Dios total. ¿A qué yo me refiero? Ellos todavía tomaban o creían ciertas cosas del Antiguo Testamento, en este caso de las Escrituras, ¿no?, pero no en su totalidad. La habían rechazado en su totalidad, ¿no? Y también, entre otras cosas, rehusaban ver a Jerusalén como el lugar especial de adoración. Estas dos cosas eran verdades de ellos. Eran personas que de generaciones atrás habían en una forma total, o sea, en una forma total de que no creían totalmente en las Escrituras, ¿no? Aceptaban cierta parte, ¿no? Incluso eran como muchos de hoy. Eran como muchos de hoy, personas religiosas, ¿no?, de hoy que rehúsan aceptar la Biblia como la palabra de Dios en su totalidad, ¿no? Usted le dice, no, ¿tú crees en la palabra de Dios? Sí, sí, claro. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice tal y tal cosa. Aceptan partes, ¿no?, de las Escrituras, pero no en su totalidad. Cuando usted lo confronte, le dice, no, pero las Escrituras dicen que si tú no vuelves a nacer de nuevo, tú no vas a poder entrar en los cielos. Eso lo rechazan, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay muchas otras cosas que rechazan, ¿no? Pero la gran mayoría de religiones, incluso, ¿no?, creen en las Escrituras, en partes de las Escrituras. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, los musulmanes aceptan porciones, muy pequeñas, pero aceptan porciones de la Biblia como la palabra de Dios, pero en su totalidad la rechazan, ¿no? Los mormones también aceptan parte de las Escrituras, pero en su totalidad la rechazan. No se sorprenda. Los católicos también, pero en su totalidad la rechazan, ¿no? Por eso hacen cosas que es contraria a la palabra de Dios, ¿no? Los testigos de Jehová también, en su totalidad la rechazan. Toman parte y porciones, pero en su totalidad la rechazan, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta mujer samaritana, entre otras cosas, hacía esto, era inmoral, había tenido varios esposos. Bueno, ¿por qué no leemos? Versículo 19, 4:19, dice, si usted me deja llegar aquí, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores, sí, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca, ¿no? Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice el Señor Jesucristo, ella le dice, Dios, ¿qué va a pasar con Jerusalén? Dice, no, o sea, ella le dice a él, ella no cree, ella rechaza la realidad de que Jerusalén es el sitio especial para adoración, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice, mira, no te apures por eso, porque va a venir un tiempo, y es casi ya, cuando no importa el lugar donde usted le adore, lo importante es adorarle en espíritu y en verdad. Y ella le dice, le dijo la mujer en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yo sé que viene el Mesías, el que es el llamado Cristo, y cuando Él venga, Él nos va a poner todas estas cosas en claro, ya no. Y maravilla de maravilla, el versículo 26, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, yo soy el ungido, yo soy el Mesías, ¿no? El que habla contigo. Entonces, entre otras cosas, nos dice el versículo 28, entonces la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no? Porque dicho sea de paso, algo que se me olvidó señalar, ella había tenido varios maridos o varios esposos. El Señor Jesucristo cuando comienza a hablar con él le dice, ve y dile a tu esposo que venga, y le dice, no tengo marido, no tengo esposo, ¿no? Y el Señor Jesucristo, verdad ha dicho, porque con el que tú estás viviendo ahora no es tu esposo. Dicho sea de paso, literalmente el Señor Jesucristo lo que explica o nos enseña aquí, que si dos personas están viviendo juntos, están en adulterio. Están en adulterio. Las personas, hermanos, para no estar en adulterio, tienen que casarse. Y esto es algo que se debe hacer en una forma oficial y pública. ¿No? Si no, están en pecados. Están en pecado, perdón, no. Miren, entonces, en el versículo 39, la mujer, o sea, bueno, no lo leímos, pero la mujer se va, le dice a los otros, vengan para que vean al Cristo, Él me ha dicho todo, ¿no? El versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Señor del mundo, el Cristo, ¿no? Vemos al Señor Jesucristo salvando a una mujer samaritana, ¿no? A una mujer en realidad inmoral. Pero también vemos que se queda allí 2 días en Samaria y muchos de la ciudad creyeron en Él, ¿no? Vean conmigo rápidamente también a Juan 5, capítulo 5, ya que estamos aquí, antes de ir a Mateo. Versículo 17. Aquí Jesús sana a un paralítico, ¿no? Un día de reposo, y los judíos se ofendieron de tal manera, ¿no? Y se desarrolló una confrontación, ¿no? Y ustedes lo ven eso mucho en el libro de Juan. Confrontación tras confrontación con Jesús y especialmente los líderes religiosos. En el versículo 17, Juan 5, 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, supuestamente sanando, ¿no? Al paralítico, en la mente de ellos había quebrantado el sábado, dicho sea el día de reposo, dicho sea de paso, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En la mente de los judíos, hermanos, no había ninguna duda de que el Señor Jesucristo se estaba proclamando ser igual a Dios. Él, en una forma clara,
clara, decir, yo soy Dios, ¿no? Tanto así que después si usted sigue leyendo, él dice, es más, tanto así que el que no me adora a mí, o el que no me adora a mí, no adora al Padre. El que quiere adorar al Padre tiene que adorar al Hijo. Es más, tanto así que el Padre a nadie va a juzgar, porque toda potestad para juzgar me la ha dado a mí, al Hijo. ¿Para qué? Le dice, para que todos adoren al Hijo. El que no adora al Hijo, no adora al Padre. ¿No? Tremendo conflicto. El Señor Jesucristo no se echa para atrás, sino que sigue y también le dice, ustedes tienen que adorarme a mí. Si ustedes no me adoran a mí, no adoran al Padre. Y yo lo voy a juzgar. Y yo lo voy a juzgar. ¿Y saben cuál fue la motivación de parte de Jesús? Vean conmigo, maravilla de maravilla, al versículo 34. No era que él quería condenarlo. El versículo 34, leemos, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Y mira el corazón de Jesús. Tremenda confrontación. Y mira lo que el Señor Jesús hizo. Mas digo esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes sean salvos. Yo no digo esto porque yo quiero condenarle. Yo no digo eso porque yo quiero una discusión teológica con ustedes. Yo no digo eso porque yo quiero que ustedes sepan que están perdidos ustedes. Yo digo eso porque yo quiero que ustedes sean salvos. No, miren, por el tiempo vamos a Lucas 15. Lucas 15. Podríamos ir en verdad a Mateo, seguir en Juan, ir a Mateo, después Marcos, para que ustedes vean que la vida del Señor Jesucristo era un constante evangelismo. En el libro de Mateo vemos que, antes de ir, ustedes vayan a Juan 15, allí me esperan, que vemos que al Señor Jesucristo continuamente lo acusaban de ser un borracho, ¿no? De ser un glotón. ¿Por qué? Porque de tal manera se juntaba él con los pecadores. Él decía que los sanos no tienen necesidad de un doctor. Yo no vine por los sanos, yo no vine por los justos, yo vine por pecadores. Tanto así que lo acusaban de ser uno igual que ellos. El Señor Jesucristo nunca pecó, pero el Señor Jesucristo, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Miren, en Lucas 15, aquí tenemos no una, ni dos, tres parábolas. No, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la motivación singular por la cual el Señor Jesucristo, sin mirar la Biblia, por la cual el Señor Jesucristo hace esas tres parábolas? ¿Cuál era? Ustedes se la saben prácticamente, bueno, por lo menos la del hijo pródigo, se la saben casi todos de memoria, ¿no? Pero y también la de la oveja perdida, y la otra de una moneda que ellos le llamaban dracmas. Era una moneda de plata, un valor más o menos como de un salario de 1 o 2 semanas, ¿no? La motivación singular, lo vamos a leer, vamos a dejar que la Biblia lo diga, ¿no? Se acercaban. Lucas 15, lea conmigo. ¿Lo tienen todos? Ahora yo quiero que ustedes todos lean conmigo. Por favor, vayan a Lucas 15. Vamos a leer un ratito aquí. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe, ¿y qué dice? Y con ellos come. Se la pasa con pecadores, ¿no? Por supuesto, porque él vino a buscarlos y a salvarlos, ¿no? Entonces Jesús, viendo que estos fariseos y escribas ni siquiera se acercaban a los pecadores, para ellos esto era algo impuro, ¿no? Dice el versículo 3, entonces él le refirió esta parábola, ¿no? En verdad le dice 3, ¿no? Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne
a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿No? Esa es la primera parábola, ¿no? De la oveja perdida. Dice: ¿qué hombre de ustedes, si se le pierde una, si tienen 100, ¿no? Se le pierde una, no dejan a 99, ¿no? Y van tras la perdida? Dicho sea de paso, ninguno de estas personas hacían esto. Los escribas y los fariseos no tenían compasión ni misericordia por los pecadores, por los perdidos, ¿no? Y él le dice, y le encuentra y se la pone en sus hombros, gozoso. Llega a su casa y llama a sus amigos y a su vecino y dice: vamos a hacer tremenda fiesta, porque esta, mi oveja que se había perdido, la encontré, ¿no? Después le dice otra parábola. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, le digo, eran una moneda de plata, si pierde una de ellas, una dracma, dice, no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta encontrarla? Dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. El versículo dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿No? ¿Ven el corazón de Jesús? Por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo, ¿no? Los ángeles junto a Jehová hacen fiesta. Y entonces la última parábola, no lo vamos a leer todo, pero la última parábola, yo creo que todos ustedes están bien familiarizados con ella, ¿no? Dice el versículo 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. I'm out of here. ¿No? Y el padre dice que acumuló su parte, el hijo menor se va y lo gasta viviendo perdidamente. Se le acaba el dinero, ¿no? Y consigue trabajo pasando cerdos y una hambre que había. Y dice que Jehová, que Dios está haciendo todas estas cosas soberanamente, ¿no? Y llega el versículo 17 y dice: volviendo en sí, este joven, el hijo menor, ya había cogido su parte que le correspondía y había mandado al papá para la porra con su familia y se fue y vivió perdidamente. Después dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y mírame a mí aquí. Dice: y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré al padre y le diré. Y él comienza a pensar lo que le iba a decir al padre cuando llegue. Y dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre. Y fíjense lo que dice, ¿no? Y fue motivo o movido a misericordia. Es increíble, ¿no? El hijo, ¿a quién representa? A los pecadores. Y el padre, al Señor, a Jesús. Y el hermano mayor, a los fariseos, ¿no? Miren, el hijo, en el versículo, o sea, levantándose vino a su padre, estoy leyendo el versículo 20 otra vez, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo lo que él había comenzado a pensar, ¿no? Dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre lo interrumpe, no lo deja que siga hablando, ¿no? Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y tomad y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha resucitado, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tremenda fiesta, ¿no? Tremenda fiesta, hermanos. Miren, no hay
no hay ninguna o no hay razón ninguna para que un cristiano sea indiferente como los fariseos a los no salvos. Como iglesia, hermanos, no hay ninguna razón para que no hay ninguna razón que justifique que como iglesia seamos indiferentes a los no salvos. No llegaríamos a parecernos a los fariseos. Tomo un segundo más de su tiempo en adición a lo que tengo apuntado aquí. No debemos o no podemos jugar solamente a la iglesia, de venir nosotros y recibir del Señor. El Señor Jesús, hermanos, lo acusaron de ser un borracho, ¿no? Y un glotón, porque él vivía buscando lo que se había perdido. Nuestro enfoque también deben de ser los perdidos. Yo no estoy diciendo que se haga, ¿cómo se dice?, el mejor amigo de un pecador, pero nosotros no tenemos excusa para ser indiferentes a los no salvos. Solamente lo voy a mencionar, implicaciones, y solamente lo leo. Escriban si están tomando notas. Nosotros debemos estar del lado de los ángeles de Dios. Nosotros debemos estar de los ángeles de Dios. ¿Qué hacen los ángeles de Dios? Hacen gran fiesta por un pecador que se salva. ¿No? El ver un pecador ser salvo es uno de los mayores gozos del que el creyente experimenta. ¿Escuchó? El ver un pecador que se arrepiente, salvo, es uno de los mayores gozos que nosotros, los discípulos de Cristo, experimentamos. Pregunto, ¿ese es uno de tus mayores gozos en tu vida? Número 2. En este mundo hay pero muy pocas cosas con consecuencias eternas. La salvación es una y la más importante. En esta vida hay pero muy poca cosa, ¿no?, con consecuencias eternas. La salvación es una y la más importante. Número 3. ¿Podemos nosotros llamarnos discípulos de Cristo si el evangelizar no es una dominante característica de nuestra vida? ¿Podemos nosotros llamarnos discípulos de Cristo si el evangelizar no es una dominante característica de nuestra vida? Pregunto, ¿podemos? El motivo eterno de Dios por la cual el Señor Jesucristo te salvó es hacerte la imagen de Jesús. Y una dominante característica de Jesús era buscar y salvar a los que se habían perdido. Nosotros tenemos que, no al igual que Jesús, nosotros nos salvamos, pero seguir su ejemplo, buscando y salvando a lo que está perdido. No salvando en el ejemplo de que nosotros salvamos. Ustedes entienden lo que yo quiero decir. Tenemos el derecho de llamarnos discípulos si el evangelismo no es una dominante característica de nuestra vida. Miren, vamos a orar. Es mi deseo y mi oración al terminar esta serie que el Señor Jesús, que el Espíritu de Dios nos haga a nosotros, ¿no?, personas compasivas y misericordiosas, que sobre todas las cosas busquemos la salvación de las personas que están perdidas. No se sienta obligado, nada por el estilo. Si esta no está siendo una característica predominante en su vida y usted quiere hoy comenzar pidiéndole al Señor que así sea, póngase de pie y ore conmigo. Yo estoy puesto de pie porque
vergonzosamente, a veces no es, pero que el Señor tenga misericordia y gracia con nosotros. Oren conmigo. Padre Celestial, a la luz de tu palabra, nos arrepentimos. Queremos comenzar de nuevo. Padre, queremos suplicar gracia, inteligencia, sabiduría, oportunidades para compartir el Evangelio. Perdónanos cuando vivimos para nosotros, no para ti, buscando y salvando lo que ha perdido. Haznos como tú, Señor Jesús. Te suplico en el nombre de Cristo, Padre, que aleje el temor. Los jóvenes, Padre, aleje el temor de los jóvenes. Es el llamado de cada joven, donde quiera que está, universidad, escuela, trabajo, compartir el Evangelio de Jesús. Te suplicamos, como padres, como creyentes, como pastor, aleje el temor de ellos, que ellos tengan total confianza en el Señor de señores y que ellos compartan el Evangelio. Padre, que cada joven esté puesto de pie, aunque sea de corazón, que esté orando con nosotros, que esté pidiendo a ti que lo cambie, Señor. ¿Cómo llamarnos cristianos si no evangelizamos? Padre, perdónanos, ayúdanos a tener oportunidades, a tener gracia, a tener humildad y sabiduría para compartir el Evangelio. Señor, en el nombre de Cristo.